Dijo que estaba exagerando. Que preguntar por mi propio dinero era irrespetuoso hacia el hombre que me daba un techo. Pero cuando me empujó por las escaleras, no hubo ningún malentendido. No fue un resbalón. No fue un momento de ira. Fue un castigo, por atreverme a preguntar dónde estaban mis ahorros. Me quedé allí tirada en el suelo de madera, sin aliento, con las costillas doloridas, y algo cambió dentro de mí. No era solo dolor. No era solo traición. Era algo más profundo. Algo más frío. 2 días después, llegó una carta dirigida a Marcus, en papel oficial del hospital. La dejó sin abrir en su escritorio, como siempre hacía con las cosas que no requerían una respuesta inmediata. La abrí. Y lo que leí casi me dejó sin aliento. No dije ni una palabra. Esta no es una historia de venganza al estilo de Hollywood. No lo envenené. No quemé la casa. Ni siquiera grité. Pero tomé una decisión. Una decisión silenciosa. De esas que lo cambian todo. Si alguna vez te han silenciado, manipulado o hecho sentir pequeño por simplemente querer respuestas, quizá te interese seguir leyendo. Antes de continuar, suscríbete. La mañana en que sucedió, todo parecía dolorosamente normal. La tetera silbaba, las tostadas empezaban a dorarse y yo estaba descalza en la cocina hojeando el libro de cuentas de la casa, que se suponía que no debía tocar. Marcus siempre se había encargado de las finanzas, algo que me recordaba constantemente, normalmente con una sonrisa burlona, a veces con silencio. Pero últimamente, algo no iba bien. La cuenta de ahorros que tenía antes de casarnos, la que había visto crecer poco a poco a lo largo de años de trabajo constante y un presupuesto cuidadoso, se estaba reduciendo. Se lo pregunté una vez, de pasada, durante la cena. Él cambió de tema. Volví a preguntarle esa mañana, con un poco más de firmeza. Y fue entonces cuando levantó la vista de su café con ese destello de desdén en los ojos, el que siempre aparecía justo antes de recordarme quién tenía el poder. «¿Qué ahorros?», dijo con tono seco, sin siquiera fingir confusión. Yo sostenía en la mano el extracto impreso que había pedido discretamente al banco. Respondí, colocándolo sobre la mesa entre nosotros. No miró hacia abajo. Simplemente se levantó, lento y deliberadamente, y dijo algo que nunca olvidaré. «Estás hurgando en lugares que no te pertenecen, Elise. Deberías dejarlo». Ojalá pudiera decir que fui valiente, que le respondí con toda la furia que se acumulaba en mi pecho. Pero no lo hice. Solo hice una pregunta, sencilla, directa, temblando solo un poco. ¿Por qué está casi vacía? Eso fue todo lo que hizo falta. Se movió tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de prepararme. En un segundo estaba de pie en lo alto de la escalera con el extracto bancario en la mano. Al siguiente, estaba volando por los aires. Mi espalda golpeó la barandilla, luego la pared, y luego nada más que aire hasta el golpe final. Mi hombro golpeó el último escalón antes de que mi cadera se estrellara contra el suelo de madera pulida. No podía gritar. Lo único que podía hacer era quedarme allí tumbada, parpadeando hacia el techo, tratando de recordar cómo respirar. Marcus no bajó corriendo tras de mí. Se quedó arriba, mirando hacia abajo, con el pecho agitado. «Eso te enseñará», murmuró antes de desaparecer en su estudio y cerrar la puerta. Esa puerta no se volvió a abrir en horas. No lloré. No entonces. Ni siquiera pedí ayuda. Me quedé allí tumbada hasta que el dolor se atenuó lo suficiente como para arrastrarme hasta el sofá. Cada movimiento era un grito, cada respiración era un dolor, pero mi mente era más fuerte que mi cuerpo, me había empujado, a propósito, porque le había preguntado por mi dinero. Algo dentro de mí se rompió,
No solo una costilla, algo más profundo. Más tarde, esa misma noche, mientras estaba sentada en el cuarto de baño a media luz, presionando guisantes congelados contra mi hombro, miré mi reflejo y no dije nada. Pero hice una promesa. No me iría todavía. Porque ahora necesitaba respuestas. Y cuando las obtuviera, no iba a gritar. No iba a huir. Iba a esperar. Y iba a hacer que se arrepintiera de pensar que era débil. 2 mañanas después, llegó el sobre. Oí el clic de la ranura del buzón mientras estaba en la cocina, masajeando suavemente crema de árnica en los moretones de la parte superior del brazo. La piel era ahora un lienzo de repugnantes tonos verdes y morados, una violenta firma del hombre que una vez creí que me protegería. Me movía despacio, con cuidado, todavía dolorida por la caída. Cuando me agaché para recoger el correo, se deslizó en un abanico perfecto, facturas, un folleto de la tienda de comestibles, y un sobre grueso con el nombre de Marcus escrito en negrita en la parte delantera. La dirección del remitente me dejó paralizada. Departamento de Oncología del St. Joseph. No lo abrí de inmediato. Lo miré fijamente durante un largo rato, con el corazón latiendo suavemente contra mis costillas. Sabía que debía dejarlo en su escritorio. Sabía lo que era lo correcto, éticamente, legalmente, según los estándares que gente como Marcus utilizaba para medir la moralidad. Pero lo correcto ya me había traicionado. Había hecho todo lo correcto. Había preguntado, esperado, aguantado. Y él me había empujado por las escaleras. Así que metí el sobre en el bolsillo de la bata y me alejé del montón de correo como si nada hubiera pasado, aunque todo había cambiado. Más tarde, esa misma tarde, cuando salió para una de sus comidas de trabajo, reuniones en las que yo no era bienvenida, me retiré a la habitación de invitados, donde él rara vez se molestaba en ir. Me senté en el borde de la cama, corrí las cortinas y abrí el sobre con manos firmes. Las palabras eran clínicas. Sin remordimientos. Progresión del tumor. Estadio 3. Se requieren más pruebas. Leí cada línea 2 veces. Luego 3 veces. Había un plan de tratamiento. Una recomendación para comenzar la quimioterapia de inmediato. Las palabras se mezclaban entre sí, frías e insensibles, pero el impacto era cegadoramente humano. Marcus tenía cáncer. Y él no sabía que yo lo sabía. Doblé la carta lentamente, la volví a meter en el sobre y la guardé en el fondo de una caja de zapatos debajo de la cama de invitados. Luego me quedé quieta durante un largo rato, no por miedo o conmoción, sino por cálculo. Él me había hecho daño. Y no solo con sus manos. Había ido minando mi espíritu durante años, con condescendencia disfrazada de encanto y control disfrazado de preocupación. Pero este diagnóstico, era lo primero en nuestro matrimonio que me daba poder. No poder para destruir. No quería venganza. Quería la verdad. Quería equilibrio. Y sobre todo, quería que me vieran. Cuando Marcus regresó más tarde esa noche, sonrojado por el vino y los elogios, me besó en la mejilla como si nada hubiera pasado. «¿Cómo está mi chica?», me preguntó, como si no tuviera moretones debajo de las mangas de mi blusa, como si no se hubiera quedado en lo alto de las escaleras viéndome caer. Sonreí y dije: «Bien». Y lo decía en serio. Porque ahora sabía algo que él no sabía. Y, por una vez, no era yo la que estaba en la oscuridad. Es sorprendente lo fácil que es ocultar el dolor cuando llevas años haciéndolo. Me moví por la casa como si nada hubiera cambiado, como si la caída nunca hubiera ocurrido, como si la carta no existiera. Marcus volvió a sus rutinas. Café a las 8 en punto,
conferencias telefónicas que se prolongaban hasta primeras horas de la tarde, cena con el teléfono siempre al alcance de la mano. Nunca notó la rigidez en mis pasos ni la forma en que me estremecía al alcanzar algo demasiado alto. Nunca preguntó. Nunca lo había hecho. El moratón de la clavícula se volvió casi negro y volví a llevar bufandas, aunque el calor del verano lo hacía casi insoportable. Marcus no dijo nada. Nunca se fijaba en lo que llevaba puesto, a menos que fuera para una cena en la que tenía que lucirme. Hacía tiempo que había dejado de preguntarle por qué. Esa pregunta, el por qué, había dejado de tener sentido. Ya no intentaba entenderlo. Simplemente observaba. Cada noche entraba en el baño con un ritual silencioso. Hielo, pomada, suaves estiramientos contra la fría porcelana de la bañera. Y cada noche pensaba en la carta. Me había memorizado cada palabra. La ubicación del tumor. La urgencia de un tratamiento temprano. Los resultados estadísticos. Marcus no tenía ni idea de que lo que crecía dentro de él me estaba dando claridad. No alegría, ni satisfacción, sino claridad. Siempre me había hecho sentir impotente, como si todo lo que poseía, todo por lo que había trabajado, solo fuera real porque él lo permitía. Pero la carta me recordó que el tiempo no estaba de su lado. Y que el tiempo, por fin, me estaba escuchando. Me despertaba más temprano de lo habitual y me movía en silencio por la casa mientras el sol aún era un punto en el horizonte. Me sentaba en la terraza acristalada, la que Marcus siempre se burlaba llamando «tu pequeño santuario», y tomaba té y escribía en mi diario como solía hacer antes de conocerlo. Escribía todo, el empujón, la caída, el dolor, el sobre, la decisión. Durante años había dejado de escribir, de hablar, incluso de pensar en colores vivos. Marcus había reducido mi mundo a tonos apagados, grises y beiges, expectativas y rutinas. Pero ahora, los colores volvían a aparecer, lentamente, desafiantes. Esa semana, también empecé a revisar las cuentas de la casa. Esta vez no por miedo, sino por curiosidad. Abrí cajones que él creía que nunca tocaba. Entré en antiguos portales bancarios conjuntos y seguí el rastro del lento desvío de mi dinero durante los últimos 2 años. Las transferencias etiquetadas como mantenimiento y consultoría habían vaciado mi cuenta. Mis ahorros no habían desaparecido. Me los habían robado, de forma estratégica y silenciosa. Él pensaba que nunca me daría cuenta. Pensaba que nunca me atrevería a preguntar. Me reí. Suavemente, pero con sinceridad. Esa risa me sorprendió. Marcus pasó por la habitación en ese momento y se detuvo brevemente en la puerta. «¿Qué te hace tanta gracia?», preguntó con voz neutra, pero con los ojos entrecerrados. «Solo algo que he recordado», respondí, cerrando el portátil. Se encogió de hombros y siguió adelante. Yo seguí sonriendo. No se dio cuenta de que estaba empezando a recordar quién era. Encontré el segundo sobre unos días más tarde, escondido entre una pila de correo sin abrir y la factura del agua del mes anterior. Era más fino que el primero, pero la dirección del remitente era la misma. Oncología Street Joseph. Esta vez, en la parte superior había escrito en rojo, segundo aviso. Me quedé en el pasillo durante un largo rato, con la luz del sol entrando por las persianas y dibujando rayas de luz y sombra en mis pies descalzos. Marcus me había dicho una vez que odiaba el desorden, pero era irónico que siempre dejara acumularse las cartas sin abrir como hojas caídas. Sostuve el sobre con cuidado, como si pudiera quemarse o romperse, y luego lo llevé a la habitación de invitados, y lo guardé en la misma caja de zapatos donde yacía en silencio el primero. Una pequeña tumba de verdades,
enterradas por ahora. Esa noche, estaba inusualmente alegre. Preparó pasta, sirvió vino e incluso encendió las velas que yo solía tener que recordarle que existían. He estado pensando que deberíamos irnos de viaje, dijo, haciendo girar su copa con un destello de falsa calidez. Tomarnos un descanso de todo. Últimamente pareces tensa. Incliné la cabeza hacia él, curiosa. ¿Tensa?, pregunté con ligereza, observando su rostro. Quizás solo cansada. Se encogió de hombros, ya aburrido de la idea. Un fin de semana en Napa o algo así, se lo diré a mi asistente. Nunca me preguntó si quería ir. Esa era la versión romántica de Marcus. Una decisión, no una pregunta. Asentí, dejándole creer que nos había rescatado de un problema imaginario que nunca había visto, pero que de alguna manera había resuelto. Brindé con él, tragué el vino y me dije a mí misma que esperara. Solo un poco más. Más tarde, después de que se quedara dormido en el sillón reclinable con el televisor zumbando sin sentido, recuperé los 2 sobres y los releí bajo la pálida luz de la lámpara de la habitación de invitados. Su estado no era estable. Estaba empeorando. La urgencia estaba subrayada en la nota del médico. Aún así, Marcus seguía sin tener ni idea, demasiado orgulloso o arrogante para darse cuenta de que faltar a las citas e ignorar las cartas no haría desaparecer el cáncer. Pero no era mi trabajo recordárselo. Me había quitado algo en el momento en que me empujó por las escaleras. No solo el dinero, no solo mi seguridad, algo más íntimo. Mi dignidad. Mi lugar en esta casa. Mi derecho a ser escuchada. Pero lo que él no sabía, lo que nunca se había molestado en comprender, era que yo era una mujer tranquila, no débil. Había estado observando, recordando y, ahora, reposicionándome. Y él no tenía ni idea. El viaje de fin de semana nunca se llevó a cabo. Marcus estaba demasiado ocupado con el trabajo y yo no insistí. Había empezado a toser. No era una tos violenta, solo lo suficiente para llamar su atención de vez en cuando. Él lo restaba importancia, diciendo que era el polvo del ático. Pero yo sabía que no era eso. Había leído los informes. Hasta la última línea. Y cuando le oí toser de nuevo esa noche, solo en su estudio, no entré corriendo. Simplemente escuché. La tos empeoró. Empezó a interrumpir sus conversaciones, interrumpiendo sus frases con espasmos bruscos e incontrolables que le dejaban con la cara roja e irritado. Él culpaba al aire acondicionado. Luego, a las alergias. Luego, al vino barato, de una cena con un cliente. A cualquier cosa menos a lo que realmente era. Marcus siempre había sido el tipo de hombre que se negaba a admitir el dolor, incluso cuando éste le seguía como una sombra. Para él, la enfermedad era sinónimo de debilidad. Y la debilidad era algo que nunca toleraba, especialmente en los demás, y por supuesto, en sí mismo. No sabía que yo lo observaba, no solo con los ojos, sino con la memoria. Notaba cuánto tardaba en recuperar el aliento después de subir las escaleras. Cuántas pastillas tomaba del frasco que escondía detrás de la licorera de whisky. Cuántas veces se sentaba lentamente, como si la gravedad se hubiera vuelto más pesada solo para su cuerpo. Él pensaba que yo no me daba cuenta. Que era demasiado blanda, demasiado tonta, demasiado destrozada para notar las grietas que empezaban a aparecer. Pero yo había visto cada fractura. Y una vez había estado casada con un hombre que murió lentamente. Conocía los signos. Una tarde, mientras él se echaba la siesta, entré en su estudio y abrí el cajón del escritorio que siempre cerraba con llave, pero que nunca se acordaba de revisar 2 veces. Dentro había montones de cartas,
contratos comerciales, y 2 bolsas amarillas de medicamentos, ambas sin abrir. Los nombres coincidían con el plan de tratamiento que había leído en el informe oncológico. Una de las recetas tenía fecha de hacía 3 semanas. Nunca la había empezado. Me senté en su silla y miré alrededor de la habitación. El escritorio de caoba, los diplomas enmarcados, el óleo de un barco rompiendo las olas. Todo en ese espacio gritaba control. Pero nada de eso podía salvarlo ahora. Estaba perdiendo contra algo que no podía dominar. Y era demasiado orgulloso para afrontarlo. Dejé todo exactamente como lo había encontrado, limpié el tirador del cajón y salí en silencio. Esa noche, le preparé un té. Manzanilla con miel, el que siempre rechazaba pero bebía cuando pensaba que podría ganarse la simpatía de alguien. Sonrió levemente, tosiendo en la manga. «Estás siendo muy amable», dijo, sorprendido. «Debes querer algo». Me senté frente a él y removí lentamente mi té. «No», respondí. «Solo pensé que te vendría bien algo caliente». Gruñó un gracias, y dio un sorbo, sin saber que había contado cuántas veces había tosido en la última hora. Sin saber que había memorizado la dosis del medicamento sin abrir. Sin saber que había guardado sus informes sobre el cáncer, sin abrir, detrás de unos álbumes de fotos viejos en el armario de la ropa blanca. Dejémosle fingir. Dejémosle sentarse en esta casa rodeado de la ilusión de la salud y el orden y creer que el mundo sigue bajo su control. Dejémosle pensar que sigo teniendo miedo. Porque lo que él no sabía, lo que ni siquiera podía imaginar, era que yo había dejado de fingir. El aire de la casa había empezado a cambiar. No en temperatura, sino en textura. Ahora era más pesado, más denso, como si el silencio entre nosotros hubiera adquirido peso. Marcus se movía más despacio, cada paso un poco más deliberado, aunque seguía negándose a reconocer lo que su cuerpo gritaba. Pasaba más tiempo en casa y menos en la oficina, alegando que estaba delegando más. No lo cuestioné. Simplemente asentía y me aseguraba de que su café estuviera tal y como le gustaba, fuerte, amargo y sin azúcar, como él. No tenía ni idea de que había dejado de rellenar el cajón de los medicamentos. Los frascos estaban sin abrir en el fondo del estudio, justo donde él los había dejado. No los tiré. Solo los dejé allí acumulando polvo. No había malicia en ello, al menos no del tipo que me hacía sentir bien. No sentía satisfacción al oír su tos o al ver el cansancio grabado bajo sus ojos. No quería que sufriera. Solo quería que entendiera lo que se sentía al guardar silencio. Lo que significaba necesitar algo con tanta urgencia y no obtener nada a cambio. Una mañana entró en la cocina pálido, con los labios secos y los movimientos lentos. Yo estaba amasando, con las mangas remangadas y la harina en las muñecas como si fuera tiza. Se sentó a la mesa sin decir nada. Le ofrecí agua. Hizo un gesto con la mano para rechazarla. «Últimamente estoy cansado», murmuró, sin mirarme a los ojos. No respondí. Dejé que el silencio se instalara entre nosotros, denso y cargado. Tras un instante, añadió. «Quizás sea el estrés». «Probablemente», dije, amasando la masa. «Tienes muchas cosas en la cabeza». Asintió lentamente, como si estuviera de acuerdo con algo que no entendía del todo. «¿Ya no estás enfadada conmigo?», preguntó, observando mis manos trabajar la masa. Levanté la vista y me detuve. ¿Por qué iba a estar enfadada? Frunció ligeramente el ceño. «No lo sé. Es que has estado muy callada». Me sequé las manos con la toalla y lo miré a los ojos. Solo estaba pensando. Esa respuesta lo inquietó más que si me hubiera enfadado. Marcus no sabía qué hacer con una introspección que no lo incluía.
Siempre había asumido que el silencio significaba rendición. Pero este silencio era una fortaleza. Y él no podía atravesarla. Se levantó demasiado rápido y se tambaleó ligeramente. No me apresuré a ayudarlo. Se apoyó en la mesa, con los nudillos blancos por apretar el borde. Quizá debería ver a alguien, murmuró. Arqueé una ceja. Como un terapeuta. No. Respondió bruscamente, y luego hizo una mueca de dolor. Un médico. Asentí. Quizás sea lo mejor. Salió de la habitación un momento después y yo volví a la masa, amasándola suavemente y sacándole el aire. Él no sabía que yo ya había leído el diagnóstico. No sabía que las citas que estaba considerando ahora mismo se habían perdido hacía semanas. Y no sabía que la mujer que estaba de pie en su cocina ya había aceptado la verdad. Ya no estaba enfadada. Estaba despierta. Nunca fue al médico. Ni esa semana, ni la siguiente. Lo mencionó una vez, de pasada, como si decirlo en voz alta cumpliera con su responsabilidad. Pero Marcus tenía una forma de bailar con la negación hasta que la realidad se rendía. En lugar de eso, se servía otra copa cada noche, hacía muecas durante los ataques de tos y se decía a sí mismo que solo era cansancio. Nunca había sido un hombre que creyera en las consecuencias. Las reglas eran para los demás. Los límites eran para los débiles. Su cuerpo, como todo lo demás, debía obedecer. Mientras tanto, yo seguía moviéndome por la casa como un fantasma compulso. Presente, educada, eficiente. Le preparaba la comida, le dejaba las vitaminas, le doblaba la ropa con las manos que una vez habían temblado. Pero yo ya no era la misma mujer que se había caído por las escaleras. Algo dentro de mí se había endurecido, no en crueldad, sino en determinación. Una noche, estaba en el jardín podando lavanda cuando lo vi a través de la ventana del salón, doblado con la mano en la repisa de la chimenea. Permaneció allí durante un minuto entero, inmóvil, como si estuviera negociando con sus propios huesos. Luego se enderezó lentamente, sacudió la cabeza y se sirvió otro whisky. No entré. Dejé que la brisa llevara el aroma de la lavanda a mi alrededor, respirando en paz mientras él tragaba su orgullo. Más tarde, esa noche, me quedé fuera de la puerta del estudio y escuché mientras hacía una llamada telefónica. Su voz era baja, ronca, pero urgente. Necesito una cita, dijo. Pronto. Tan pronto como puedas. Una pausa. No, no tengo los papeles. Creo que mi mujer los ha tirado. No me moví. Mantuve las manos a los lados, tranquila. Otra pausa. Sí, iré. Mañana. No era la culpa lo que me oprimía el pecho. Era algo más complicado. Yo no había tirado nada. Simplemente había ocultado la verdad a plena vista. En una casa llena de secretos, acababa de añadir uno más. A la mañana siguiente, bajó las escaleras con un traje que no se había puesto en meses. Estaba pálido, pero su expresión era severa, como si estuviera actuando. No dijo a dónde iba. Yo no le pregunté. Le preparé el almuerzo y se lo puse en las manos como si fuera un día cualquiera. Gracias, dijo, sorprendido. Necesitarás energía, respondí en voz baja. Dudó, buscando mis ojos. Por un momento, pensé que iba a preguntar. Pero no lo hizo. Salió por la puerta principal y se enfrentó a la verdad que le esperaba. Volví a la habitación de invitados, abrí la caja de zapatos y saqué las cartas. Miré las páginas que él nunca había leído hasta ahora y las doblé con cuidado. Por fin iba a escuchar lo que yo sabía desde hacía semanas. Pero él no era el único que se estaba preparando. Porque cuando volviera, la conversación que habíamos estado evitando no se pospondría de nuevo. Esta vez, yo hablaría. Y él escucharía. Regresó justo después del mediodía.
Oí la puerta del garaje abrirse con dificultad, el motor apagarse y el lento crujir de sus zapatos sobre el camino de grava. Pero lo que más me llamó la atención fue la ausencia de ruido cuando entró. No se oyeron pasos pesados. No carraspeó para anunciar su presencia. Solo el suave crujido de la puerta principal y luego nada. Yo estaba en la sala de estar, doblando sábanas con las ventanas abiertas, fingiendo no escuchar el momento que sabía que se acercaba. Cuando por fin apareció en la puerta, parecía más viejo. No 1 o 2 años, sino décadas. El color había desaparecido de su rostro, la intensidad de sus ojos. Sus hombros se encogieron bajo el peso de algo con lo que, por primera vez en su vida, no podía lidiar. «Lo han confirmado», dijo con voz débil. «Es cáncer». Doblé la última toalla con cuidado, alineando las esquinas como siempre, y la puse sobre la pila. Luego lo miré. Estaba esperando, compasión, indignación, algo que llenara el silencio. Pero le di lo que él me había dado tantas veces antes. Una pausa. «Lo sé», dije finalmente. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, inmóviles y pesadas. Él parpadeó. «¿Qué?» «Lo sé», repetí, esta vez con más calma. «Leí el informe. Hace semanas. Llegó por correo. Abriste mi...». Su voz se quebró, mitad por incredulidad, mitad por agotamiento. «¿Lo sabías? ¿Y no me dijiste nada?» Me levanté y caminé lentamente hacia él, no con ira, sino con claridad. «Me empujaste por las escaleras cuando te pregunté por mis ahorros», dije en voz baja. «Me dejaste tirada allí sin pedir ayuda. Me viste cojear durante días y no dijiste nada. Así que no, Marcus, no te lo dije. Porque el silencio es algo que me has enseñado muy bien». Abrió la boca, pero no dijo nada. «He pasado los últimos 3 años viéndote convertir el amor en una herramienta de poder», continué. «Lo controlabas todo, las finanzas, las decisiones, incluso mi voz. Pero nunca te molestaste en escuchar. Así que decidí dejar de hablar». Me miró y, por primera vez, vi algo parecido al miedo en sus ojos. «Esto no era venganza», dije, pasando a su lado. «Era un espejo. Quería que sintieras lo que yo he sentido. La incertidumbre. La impotencia. El miedo silencioso». Se hundió en la silla más cercana, con las manos ligeramente temblorosas. «Tengo miedo», susurró. Me detuve en la puerta. Yo también lo tenía. Y luego lo dejé allí, rodeado de todas las cosas que una vez había utilizado para definirse a sí mismo. Los suelos pulidos, las obras de arte cuidadosamente seleccionadas, el silencio sepulcral. No me sentí triunfante. Me sentí libre. Porque en ese momento, él finalmente comprendió que la mujer a la que había subestimado, a la que había intentado silenciar, había encontrado su voz. Y ya no tenía miedo de usarla. Se quedó en esa silla durante horas. Pasé junto a él 2 veces, una para regar las orquídeas y otra para recoger mi libro del alféizar de la ventana, pero no se movió. Tenía la mirada perdida, sin fijarse en nada en particular. Ni en la chimenea ni en la foto de sus padres sobre la repisa. Simplemente fija en la distancia, como si estuviera mirando un pasillo que solo él podía ver. No interrumpí sus pensamientos. Había esperado en silencio demasiado tiempo como para que me molestaran los suyos. Dejé que se quedara allí. Hacia las 5, preparé té. No le pregunté si quería. Simplemente preparé 2 tazas y le puse una delante, como solía hacer antes de dejar de intentar llamar su atención. No me dio las gracias. No la tocó. Pero vi que sus ojos se posaban en el vapor que se elevaba, como si le recordara que aún existía. Por la noche, habló. «¿Qué pasa ahora,
preguntó en voz baja, sin mirarme. Me tomé mi tiempo para responder, no por crueldad, sino porque quería que sintiera la espera. Eso depende de ti, dije por fin. Entonces se volvió y finalmente me miró a los ojos. Había algo casi infantil en su expresión, cruda, despojada de la armadura que siempre llevaba. ¿Quieres que me vaya? Era extraño escuchar esa pregunta de un hombre que había pasado tanto tiempo haciéndome sentir como una invitada en mi propia casa. No quiero nada de ti, respondí. Ya no. Bajó la mirada y asintió lentamente, como si supiera que se lo merecía. El silencio que siguió no fue tenso. Estaba cargado de consecuencias. Más tarde, esa noche, mientras leía junto a la lámpara de la habitación de invitados, lo oí moverse arriba. Se abrían y cerraban cajones, se oían pasos suaves pero apresurados. Luego, silencio de nuevo. Lo imaginé rebuscando entre papeles, volviendo sobre sus pasos, tratando de deshacer una serie de descuidos con una preocupación de última hora. No fui a verlo. En lugar de eso, abrí mi diario y escribí una línea. La verdad acaba callando a todo el mundo. A la mañana siguiente, Marcus apareció en la cocina vestido con la ropa del día anterior, con la cara sin afeitar y la voz ronca. He programado los tratamientos, dijo. Empiezan la semana que viene. Asentí con la cabeza. Quiero que estés allí, añadió, con demasiada rapidez. En el hospital. Conmigo. Lo miré, serena y tranquila. Yo estuve allí cuando más necesitabas a alguien, le dije. Y tú me alejaste. Hizo una mueca de dolor. Lo pensaré, añadí. Pero no me pidas algo que nunca me diste. Se quedó allí un momento más, esperando un perdón que no se le había ofrecido. Luego se dio la vuelta y se marchó, con los hombros más bajos que nunca. Y yo me quedé sentada con mi té, dejándolo reposar un poco más de lo habitual, porque por fin podía hacerlo. Porque por fin importaba, para mí misma. La casa se volvió aún más silenciosa en los días siguientes, pero era un silencio diferente. No era el silencio opresivo que había conocido en los peores momentos, ese en el que se contiene la respiración por miedo a que una palabra equivocada rompa el aire. Este silencio era más como el claro después de una tormenta. Aún húmedo. Aún pesado. Pero tranquilo. Marcus caminaba ahora con más suavidad. Su voz era más baja. Y no intentaba llenar el silencio como solía hacer, con opiniones, instrucciones o recordatorios de quién creía que era. Se sentaba en su propio silencio y dejaba que éste lo envolviera. Yo no intentaba romperlo. Empecé a vivir mis días con más seguridad. Salía a pasear por la mañana, salía de casa sin pedir permiso, volvía con flores solo para mí. Solía esperar su aprobación antes de tomar la más mínima decisión, no porque él lo exigiera, sino porque me había condicionado a esperar consecuencias. Pero algo había cambiado en el ambiente entre nosotros. Él ya no era el hombre que me empujaba por las escaleras. Y yo ya no era la mujer que aceptaba el silencio como seguridad. Una tarde, estaba arreglando los lirios en el comedor cuando él entró con una carpeta de cartón. Tenía los ojos cansados, no por falta de sueño, sino por haber vivido en la negación durante demasiado tiempo. He hablado con mi abogado, dijo en voz baja. No dejé de arreglar las flores. ¿Ah, sí? He hecho cambios en el testamento. Tú eres la única beneficiaria. Parpadeé lentamente y luego me volví hacia él. ¿Y por qué me lo dices ahora? Dudó. Porque te lo mereces. Porque me equivoqué. En muchas cosas. Lo miré fijamente, sin saber si sentía gratitud o nada en absoluto. Hace 3 años, quizá habría llorado. Quizá le habría dado las gracias por haberme visto por fin. Pero ahora, lo único en lo que podía pensar era en lo tarde que era todo.
En cómo, después de todo, las mentiras, el dinero desaparecido, el empujón que me dejó magullada durante semanas, su intento de redención parecía una idea de última hora. Nunca necesité tu dinero, Marcus, dije. Esa nunca fue la cuestión. Él asintió. Ahora lo sé. Bajé la mirada hacia los lirios, blancos y fragantes, y giré suavemente el jarrón. ¿Y si te dijera que tengo más que suficiente? Él ladeó ligeramente la cabeza. ¿Qué quieres decir? Lo miré a los ojos. Quiero decir que tú no eres el único que ha guardado secretos. No dijo nada, solo me miró fijamente. Y en ese momento, vi un destello del antiguo Marcus, el que siempre necesitaba saberlo todo primero. Pero esta vez se mordió la lengua. Algunas verdades, dije, es mejor guardarlas para cuando la persona esté finalmente preparada para escucharlas. No volvió a preguntar. Y yo no le di explicaciones. Porque este capítulo de nuestra vida no tenía que ver con confesiones. Tenía que ver con el control, y con cómo yo había recuperado el mío. No volvió a preguntar esa noche. Ni la siguiente. Para un hombre como Marcus, el silencio solía ser una estrategia, una herramienta que utilizaba para provocar, para castigar, para crear inquietud. Pero ahora su silencio tenía un significado diferente. No era el tipo de silencio que buscaba poder. Era el tipo de silencio que sabía a rendición. Podía sentir su peso incluso cuando no estábamos en la misma habitación. La forma en que se quedaba más tiempo en las puertas. La forma en que sus ojos buscaban los míos como si intentaran leer un guión desconocido. Y la forma en que me miraba ahora, no como algo que poseía, sino como algo que había juzgado mal y que tal vez nunca había entendido del todo. No le di respuestas. Todavía no. En cambio, empecé a pasar más tiempo en la biblioteca, la habitación en la que él nunca entraba. Había vuelto a ser mía. Limpié el polvo de las estanterías, volví a abrir los diarios que había escondido en los cajones, saqué libros que no había tocado en años. Por la noche, encendía velas y leía hasta que oscurecía. A veces ponía música. Jazz suave, viejas piezas de piano, notas que llenaban los rincones de la casa como el aliento después de una larga asfixia. Una noche, me encontré abriendo el pequeño cofre que guardaba bajo el escritorio. Dentro había carpetas, antiguos extractos bancarios, escrituras de propiedades, documentos fiduciarios, todos a mi nombre. No era el suyo. No era nuestro. Era mío. Contaban la historia de una mujer a la que él nunca conoció. Una mujer que había construido algo antes de convertirse en la señora Marcus Whitmore. Una mujer que no solo había sobrevivido a la pérdida, sino que había crecido a pesar de ella. Una riqueza discreta, estratégica y privada. Él siempre había dado por sentado que yo había acudido a él por necesidad. Nunca había imaginado que yo tenía opciones. Saqué una copia del fideicomiso que había creado años atrás. Los detalles eran intrincados, estaban protegidos y cuidadosamente gestionados. Recorrí con los dedos el grueso papel y me pregunté cuántas veces se había sentado frente a mí, advirtiéndome de lo complicadas que podían ser las finanzas, creyendo que me estaba enseñando algo cuando yo ya lo había superado en silencio hacía mucho tiempo. Esa noche, durante la cena, lo intentó de nuevo. No me lo preguntó directamente, pero vi cómo me miraba de reojo, esperando una oportunidad, esperando que yo retomara el hilo que él había dejado colgando días antes. Cuando no lo hice, finalmente habló. Elise, dijo con suavidad. ¿Me quieres? La pregunta fue tan repentina que cayó como un vaso al suelo. Dejé el tenedor y lo miré. Te quería. Su rostro se entristeció ligeramente. ¿Y ahora?
Respiré hondo. Ahora me quiero más a mí misma. No respondió. Y no necesitaba que lo hiciera. Porque el amor no es una deuda. Y el mío ya no era algo que él pudiera retirar sin previo aviso. Me había empujado por las escaleras y lo había llamado accidente. Pero yo me había levantado con algo más que moretones. Me había levantado con claridad. Y ahora era él quien se preguntaba qué haría yo a continuación. Esa noche no durmió en nuestra cama. Le oí pasearse por la planta baja hasta bien pasada la medianoche, el ritmo de sus pasos tan irregular como sus pensamientos. De vez en cuando, las tablas del suelo crujían bajo su peso y luego quedaban en silencio durante largos ratos. Lo imaginaba de pie en la cocina a oscuras, con una mano agarrada al borde de la encimera y la otra sosteniendo un vaso del que se había olvidado de beber. No fui a buscarlo. No porque quisiera castigarlo. Porque ya no me sentía responsable de sus tormentas. Cuando me desperté a la mañana siguiente, la habitación de invitados olía a lavanda y papel. Los documentos que había sacado la noche anterior seguían sobre el escritorio, cuidadosamente ordenados. El fideicomiso. Los registros de la propiedad. Las inversiones privadas que él nunca supo que existían. Los miré fijamente durante un buen rato, preguntándome cuándo llegaría el momento de enseñárselos. No por venganza, sino para que lo entendiera. No porque quisiera regodearme, sino porque quería que viera la versión de mí misma que él había ignorado tan cuidadosamente. Abajo, él ya estaba vestido. Con la camisa desabrochada en el cuello, el rostro pálido y cansado, pero alerta. Sostenía una taza de café con ambas manos, como si la necesitara para mantenerse en pie. «No bajaste anoche», dijo sin mirarme. «No creí que fuera necesario», respondí. Él asintió. «No pude dormir». «Yo tampoco», mentí, aunque había dormido mejor que en meses. Dejó la taza lentamente sobre la mesa. «He estado pensando en lo que me dijiste. En cómo me querías. En cómo ahora te quieres más a ti misma». Su voz se quebró ligeramente, pero siguió hablando. «No te culpo». Lo miré, sin saber a dónde quería llegar. «Quiero cambiar las cosas», dijo. «De verdad. No solo legalmente. Quiero reparar lo que rompí». «No se puede desempujar a alguien por las escaleras», dije con suavidad, pero con firmeza. Su rostro se crispó como si le hubiera golpeado. «Lo sé. Pero quizá pueda evitar que vuelvas a sentir que tienes que esconderte. De mí o de cualquiera». La ironía me hizo detenerme. Yo me había estado escondiendo porque él me había enseñado a hacerlo. Con cada verdad ocultada, cada rechazo pasivo, cada momento en el que me trataba como a una persona dependiente en lugar de como a una compañera. «¿Qué me estás pidiendo realmente, Marcus?», le pregunté en voz baja. Él levantó la vista. «Te pido que te quedes». No respondí de inmediato. Me acerqué a la ventana y la abrí. El aire de la mañana era fresco y luminoso. Los pájaros cantaban como si nada hubiera pasado. Me volví hacia él. «Si me quedo, será en mis términos. Sin secretos. Sin silencio. Sin control. ¿Puedes vivir con eso?». Apretó la mandíbula, pero asintió lentamente. «Lo intentaré». Le creí, por primera vez. Pero intentar no sería suficiente esta vez. Y todavía tenía una última verdad que él no se había ganado el derecho a escuchar. Todavía no. Durante los días siguientes, estuvo rondándome. No de forma dominante, ni con la arrogancia habitual disfrazada de atención. Esto era diferente. Más suave. Vacilante. Pasaba por la habitación en la que estaba, se quedaba un segundo más de la cuenta y seguía adelante si yo no hablaba. Me hacía pequeños regalos. Una taza de té, un «¿qué tal el paseo?»,
en voz baja, como si estuviera probando hasta dónde podía llegar la decencia antes de romperse. No lo alejé, pero tampoco lo acerqué. Observé. Escuché. Esperé. Algo en él había cambiado. Lo estaba intentando, eso era cierto. Pero intentarlo era solo el primer hilo. La confianza era el tejido. Y aún no habíamos vuelto a cosernos. Una tarde, mientras colocaba libros en la biblioteca, él entró. Su presencia solía parecerme una interrupción. Ahora, parecía una pregunta que esperaba permiso. Asentí con la cabeza y él entró, con las manos metidas torpemente en los bolsillos. He estado leyendo los artículos que imprimiste, dijo, mirando la pila que había sobre la mesa. Los que tratan sobre el tratamiento. ¿Sobre qué esperar? No respondí. Quería saber a dónde quería llegar. Tengo miedo, admitió en voz baja. No solo por el cáncer. Por todo. Por lo que he hecho. Por en quién me he convertido. Me miró como si estuviera esperando un castigo. Pero yo no estaba allí para castigar. Ya había tomado lo que necesitaba. Mi paz. No puedes reescribir el pasado, dije, colocando un libro en la estantería. Pero sí puedes decidir qué te llevas al futuro. Respiró hondo y sacó una carpeta de debajo del brazo. Esto es para ti, dijo, colocándola sobre el escritorio. Todo. Acceso total. Finanzas. Contraseñas. Incluso le he escrito una carta a mi abogado dejando claro que tú estás a cargo si pasa algo. No lo toqué. Eso debería haber sido así desde el principio, dije en voz baja. Lo sé. Lo observé durante un momento. La relajación de sus hombros. La forma en que su voz ya no intentaba dominar la habitación. Y, por primera vez, no lo vi como el hombre que me había hecho daño, sino como un hombre que se encontraba entre las ruinas de lo que había construido y que, por fin, se daba cuenta del precio que había pagado. Gracias, dije por fin, aunque las palabras tenían más peso del que parecían. Él asintió con un alivio evidente. Cuando salió de la habitación, abrí la carpeta. Todo estaba allí. Transparente. Justificable. Vulnerable. El poder que una vez había suplicado ahora estaba en mis manos, entregado libremente, sin condiciones. Pero yo aún no le había mostrado el mío. Mi imperio. Mi historia. Mi nombre antes que el suyo. Porque algunas verdades no se ocultan por venganza. Algunas se reservan para el momento en que el silencio ya no es un escudo, sino una ofrenda. Y yo estaba casi lista para poner el mío sobre la mesa. La mañana que decidí contárselo, el cielo estaba plateado. No llovía, no brillaba, solo estaba apagado, como si el mundo hubiera acordado contener la respiración conmigo. Puse la mesa para dos, algo que no había hecho en semanas. Café recién hecho. Tostadas con mermelada. Huevos escalfados, como le gustaban antes de que la enfermedad le quitara el apetito. Era una oferta de paz silenciosa, que no provenía de la culpa, sino de la preparación. Había esperado lo suficiente. Y ahora, el silencio que había utilizado para protegerme se estaba convirtiendo en otra cosa. Un muro que ya no necesitaba. Entró en la cocina con un aspecto más envejecido de lo habitual. La pérdida de peso se notaba más en su rostro. El cuello de la camisa le quedaba un poco más holgado, pero su postura se había estabilizado. Se detuvo en la puerta cuando vio la mesa. Luego me miró a los ojos. ¿Es una ocasión especial?, preguntó con voz vacilante. En cierto modo, dije, apartando la silla frente a la mía. Nos sentamos sin hablar durante unos minutos, con el tintineo de los cubiertos contra la cerámica como único sonido entre nosotros. Tomó un sorbo de café, sin apartar la mirada de mí,
esperando la parte que intuía pero a la que aún no había sido invitado. Quiero decirte algo, dije finalmente. Dejó el tenedor y juntó las manos en el regazo. Está bien. No siempre me llamé Whitmore. Antes de conocerte, era Elise Cavanaugh. Observé su rostro y vi un leve gesto de reconocimiento. Cavanaugh, repitió lentamente. ¿La familia de los transportistas? Asentí. Mi padre fundó la empresa. Yo la heredé cuando él murió. La he dirigido discretamente desde antes de conocerte. No dijo nada, pero vi cómo se le iba el color de la cara, no por ira ni por traición, sino por incredulidad. Era como ver a un hombre descubrir una nueva ala de su propia casa. Nunca te lo conté, continué. No para engañarte, sino porque, tras la muerte de mi primer marido, me perseguían. No por amor. Por influencia. La gente quería la empresa, el nombre, el acceso. Cuando te conocí y no me reconociste, sentí algo que no había sentido en años. Me sentí segura. Exhaló, lenta y cuidadosamente. No tenía ni idea. Lo sé, dije. Por eso funcionó. Bajó la mirada hacia sus manos y luego volvió a levantarla. Así que todo este tiempo, pensaba que era yo quien tenía el control. No lo tenías, dije con delicadeza. Pero te dejé creer que sí. Su rostro se contrajo ligeramente. No por vergüenza. Por asombro. Me casé con una mujer a la que no conocía. Susurró. Y me casé con un hombre que esperaba que me viera. El silencio que siguió no dolió como antes. Se prolongó, abierto y sincero. Y en ese espacio, por primera vez, ambos nos vimos claramente. Sin máscaras. Sin juegos. Solo la verdad. Y el frágil y vacilante comienzo de algo real. No habló durante mucho tiempo después de eso. Terminamos el desayuno en silencio, no el silencio pesado que solía llenar el espacio entre nosotros como la niebla, sino el que pedía respeto. Parecía más pequeño de alguna manera, no físicamente, sino en su postura. En presencia. Como un hombre sentado dentro de su propio desmoronamiento, sin saber qué hacer con los hilos. Y le dejé allí sentado. No le ofrecí consuelo. No suavicé la verdad. Yo había llevado el peso del silencio durante 3 años. Él podía soportar unos minutos de revelación. Más tarde, le encontré en el jardín, donde rara vez iba a menos que yo estuviera cuidándolo. Estaba sentado en el banco de piedra bajo el viejo roble, el mismo lugar donde yo me había arrodillado una vez para arrancar malas hierbas mientras él estaba de pie junto a la ventana, bebiendo whisky y criticando mi postura. Ahora estaba encorvado, con los codos sobre las rodillas, mirando la tierra como si le hubiera traicionado. Nunca te pregunté por tu pasado, dijo cuando me acerqué. En realidad, no. Simplemente supuse que no tenías nada que ocultar. Nunca me preguntaste porque creías que ya lo sabías, le respondí. Me miró, con los ojos cargados de cansancio. Pensaba que tenías suerte de estar conmigo, respondió. No me inmuté. Y yo pensaba que nunca me verías, le dije. Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. Solía creer que el amor consistía en proveer, proteger y controlar el caos. Negué con la cabeza. Pensaba que el amor significaba hacerme lo suficientemente pequeña como para estar a salvo. Él asintió lentamente, como si todavía estuviera tratando de entender mis palabras. Todo este tiempo, susurró, tú tenías más poder que yo. No, le corregí. Yo tenía más opciones. No es lo mismo. Sus ojos se encontraron con los míos de nuevo, algo brillaba en lo más profundo de ellos, tal vez arrepentimiento, tal vez admiración. ¿Por qué no te fuiste?, preguntó. Quería hacerlo, admití, muchas veces. Pero me quedé porque necesitaba entender algo.
necesitaba saber si tu crueldad era parte de ti o si te la habían inculcado. Él miró fijamente la pared del jardín, con las manos apretadas. ¿Y ahora lo sabes? Me senté a su lado, cruzando las manos sobre el regazo. Creo que aprendiste a controlarte como una habilidad de supervivencia, dije. Pero en algún momento confundiste el amor con la posesión. Cuando no te dejé que me poseyeras, presionaste más. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero las apartó parpadeando. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora, dije en voz baja, estás aprendiendo. Poco a poco. Por fin. Me cogió la mano. No la retiré. Su agarre era cuidadoso, no posesivo. La sostenía como algo prestado, no tomado. Dijo. No te merezco. Yo respondí. No estoy aquí por lo que te mereces. Le dije que estaba allí porque por fin no me quedaba nada que ocultar. Por primera vez desde que comenzó nuestro matrimonio, la verdad estaba entre nosotros como un invitado inesperado a la mesa, pero la acogimos con agrado. Ya no le tenía miedo. Después de eso, empezó a hacerme preguntas. No eran preguntas destinadas a interrogarme o recuperar el control, sino preguntas tranquilas. Preguntas humanas. A altas horas de la noche, cuando la casa se había sumido en el silencio y el aire se sentía más denso, me preguntaba por mi padre. ¿Qué tipo de hombre era? ¿Cómo era crecer rodeada de un poder que nunca tenía que alzar la voz para hacerse sentir? Me preguntaba por mi primer marido, cómo nos conocimos, cómo nos amamos, cómo nos despedimos. Y me preguntaba por mí, la verdadera yo, no la mujer que le planchaba las camisas y sonreía en las cenas, sino la que una vez se había plantado en salas de juntas llenas de hombres que le doblaban la edad y les había dicho qué hacer con su dinero. Al principio respondí lentamente, sin saber si quería la verdad o simplemente la idea de ella. Pero él escuchaba. Escuchaba de verdad. Sin interrupciones, sin juicios, sin sugerencias cuidadosamente veladas. Solo silencio, respiración y quietud. El tipo de silencio que yo había suplicado sin palabras durante años. Una noche, mientras estábamos sentados en el porche trasero viendo cómo el cielo se fundía consigo mismo, se volvió hacia mí y me hizo la pregunta que había estado esperando. ¿Crees que alguna vez te quise de verdad? El aire a nuestro alrededor se detuvo. Lo miré, al hombre que una vez me había reducido a una sombra en mi propia vida, y no me apresuré a responder. Creo que amabas lo que te di, dije. La calma. La comodidad. La ilusión de ser necesaria. No me interrumpió. Solo asintió, lentamente, con dolor. Pero el amor, continué. El amor verdadero. Ve. No da nada por sentado. No toma sin pedir. Y no empuja a alguien por las escaleras y lo llama discusión. Sus ojos se cerraron al oír eso, como si el recuerdo aún presionara su pecho como un moretón que no había sanado del todo. Susurró. Lo siento por todo. Yo respondí. Lo sé. Se extendió un largo silencio entre nosotros, pero a diferencia de antes, no dolía. En cambio, se sentía tranquilo y abierto. Después de un rato, él preguntó en voz baja. ¿Hay alguna parte de ti que todavía me ama? Miré al jardín, a las rosas que había revivido después de que su negligencia casi las matara. Pensé en las versiones de mí misma que había enterrado allí. La mujer que suplicaba en silencio. La mujer que se mentía a sí misma para estar en paz. La mujer que ocultaba los moretones bajo pañuelos y silencio. No sé si amor es la palabra adecuada, dije con sinceridad. Pero me importas. Y estoy aquí. No por miedo. No por obligación. Sino porque quiero ver qué haces con lo que queda de ti. No lloró. No suplicó. Solo se sentó a mi lado, con las manos entrelazadas, los ojos abiertos, escuchando. Y, por una vez,
eso fue suficiente. Porque algunos finales no tienen que ver con marcharse. Algunos tienen que ver con quedarse por las razones correctas. Y con saber, por fin, cuáles son esas razones. Los tratamientos comenzaron el lunes siguiente. No me pidió que lo acompañara de nuevo. No era necesario. Ya estaba en la puerta cuando entró en el vestíbulo, con la chaqueta en la mano, el rostro pálido pero decidido. Condujimos en silencio, pero no fue incómodo. Era más bien algo reverente. Como si ambos entendiéramos que lo que fuera a pasar a continuación exigiría más de nosotros que cualquier discusión o disculpa. En la clínica, firmó con mano temblorosa. Yo observaba desde la sala de espera, con el olor a antiséptico y el silencio del dolor impregnando el aire. Había parejas sentadas juntas, con las manos entrelazadas. Algunas personas estaban solas. Otras reían demasiado alto para ocultar el miedo. Y allí estábamos nosotros, dos personas que una vez habían convivido en la misma casa como extraños y que ahora encontraban un frágil ritmo en la respiración y el tiempo compartidos. Cuando la enfermera lo llamó, se levantó lentamente. Yo también me levanté. Entonces me miró, una mirada breve, sin saber si yo iba a seguirle. Asentí con la cabeza una vez, y eso fue suficiente. No me cogió la mano. Yo no se la ofrecí. Pero caminamos uno al lado del otro. La sala de tratamiento era fría, estéril, con el zumbido de las máquinas. Me senté en la silla junto a la suya y observé cómo le ponían la vía intravenosa. Apretó la mandíbula, pero no se quejó. Para un hombre que en su día se quejaba del café tibio, ese silencio era algo sagrado. Pasaron las horas. Leí un libro en el que no conseguía concentrarme. Él dormitaba a ratos, despertándose de golpe con el ceño fruncido y mirando a su alrededor para asegurarse de que yo seguía allí. Siempre estaba allí. En un momento dado, mientras el gotero seguía goteando, abrió los ojos y susurró. No me debes esto. Cerré el libro. Lo sé. Entonces, ¿por qué estás aquí? Lo miré de verdad. El hombre que una vez me había destrozado, ahora se desmoronaba a su manera. Más delgado. Más callado. Más humano. Porque estar aquí no significa que haya olvidado, dije. Significa que he decidido no abandonar lo que aún está vivo. Después de eso, se quedó mirando al techo, con los ojos húmedos, pero sin parpadear. Cuando terminó el tratamiento, le ayudé a ponerse el abrigo. Salimos a la luz del sol, más brillante de lo que ambos esperábamos. Él frunció el ceño ante la luz. Le sostuve. La brisa olía a la promesa de algo nuevo. En el coche, metió la mano en el bolsillo y sacó una fotografía. Una foto de nosotros del primer año de nuestro matrimonio. Antes de los moretones. Antes de las mentiras. Antes del silencio. Dijo. La guardo para recordar lo que casi arruinó. Cogí la foto y la miré con atención. Luego la doblé con cuidado y la guardé en la guantera. Le dije. Entonces deja de recordarlo. Empieza a ganártelo. Él asintió con la cabeza. Al salir del aparcamiento, la carretera que teníamos delante ya no parecía una sentencia. Parecía un comienzo, duro y desigual, pero nuestro. Los efectos secundarios no tardaron en aparecer. Al final de la semana, Marcus no podía retener la comida. Las náuseas lo retorcían por dentro, encogiendo a un hombre que antes llenaba todas las habitaciones con su voz hasta convertirlo en alguien más pequeño, más callado y mucho menos seguro. Su piel se volvió gris pálida. Los ángulos afilados de su rostro se acentuaron. Dormía más. Hablaba menos. A veces, olvidaba dónde había dejado el teléfono o qué día era. Pero siempre se acordaba de buscarme. Era extraño cuidar al hombre que una vez me había hecho temer respirar demasiado fuerte.
el hombre que había tomado mi nombre y lo había convertido en un susurro. Ahora, le daba cucharadas de caldo en los labios, le frotaba la espalda cuando los vómitos lo dominaban, cambiaba las sábanas en medio de la noche cuando el sudor las empapaba. No porque tuviera que hacerlo. Porque podía. Y porque, en algún momento, había dejado de pedir que le sirvieran y había empezado a aprender a recibir. Se disculpaba constantemente. Por el olor. Por el desorden. Por los años anteriores a la enfermedad. No tienes que seguir diciéndolo. Le dije una vez mientras enjuagaba una toalla. Lo sé. Pero quiero hacerlo, respondió con voz quebrada. Necesitas oírlo tantas veces como yo necesite decirlo. Y así lo hice. Una tarde, me llamó al estudio. Había estado revisando unos archivos antiguos, cajas apiladas ordenadamente en un rincón. Me mostró una foto enmarcada que no había visto en años. Yo, en una gala benéfica. Antes de conocerlo. Con el pelo más largo y una sonrisa más amplia. Vi esto en internet después de casarnos, dijo, trazando el cristal con el dedo. Alguien me lo envió de forma anónima. Recuerdo que lo miré y me sentí amenazado. Por una fotografía, le pregunté con delicadeza. Me corrigió, diciendo que era por la mujer que aparecía en ella. Parecía que no necesitaba a nadie, y él necesitaba sentirse necesario. Me quedé en silencio y esperé. Continuó diciendo que había pasado años intentando reducirme a algo manejable. No porque yo no fuera suficiente, sino porque era demasiado para el hombre que él estaba dispuesto a ser. Dejó la foto a su lado y dijo que creía que por fin estaba listo para conocer a la mujer con la que se había casado, la verdadera. Di un paso adelante, cogí la foto del escritorio y la sostuve entre mis manos. Ya no la reconocía, no del todo, pero la recordaba. Había sobrevivido a cosas que esta versión de Marcus nunca entendería. Y ahora, ella lo observaba desde el marco, todavía erguida. Ya lo has hecho, le dije en voz baja. Y, por primera vez, no apartó la mirada. Asintió con los ojos vidriosos y me tomó la mano, no para reclamarla, ni para controlarla, sino solo para sostenerla. Como alguien que por fin había comprendido la diferencia. No pensaba quedarme. No después de la caída. No después del silencio. No después del moratón que floreció en mi espalda como una advertencia. Había guardado mi verdad en rincones silenciosos, y me había preparado para marcharme como siempre hacen las mujeres como yo, en silencio, sin causar estragos, con nada más que una maleta llena de autoestima. Pero algo sucedió en el camino hacia el adiós. Él se rompió. No de la forma en que se rompen los cristales, sino de la forma en que se doblan. Lentamente. Dolorosamente. Y en esa ruptura, encontró algo que ninguno de los dos esperaba: humildad. No me quedé porque él enfermara. Me quedé porque finalmente me vio. No a la mujer que creía haber salvado. No a la versión que intentó esculpir para que se adaptara a él. Sino a la que siempre había estado allí. Completa. Silenciosa. Observando. Nunca recuperó todo lo que perdió. Algunas cosas se habían ido para siempre. Pero aprendió a pedir en lugar de dar por sentado. A escuchar en lugar de hablar. Y a amar sin poseer. ¿Y yo? Recordé mi nombre. No el que él me dio. El que nunca dejé de llevar, incluso cuando me callé. Y ahora lo digo todos los días. En voz alta. Con paz. Y sin disculparme. Gracias por vernos. Su historia es una historia de supervivencia, verdad, y finalmente, de elegir ser ella misma. Para escuchar más historias como esta, haz clic a la izquierda y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. No estás solo en lo que has vivido.